מה? Simán Nunbet, capítulo 52, página Pei 80, que es básicamente 160. ¿Ma? Nunbet. Este Simán nos habla. ¿Qué es esa palabra? Que se tardó. Este simán es para los dormilones. ¿Saben lo que son dormilones? ¿Saben? Hay un tratado para dormilones que se llama Baba Kama y hay un capítulo en Shulchan Aruch para dormilones también. ¿Cuál es el tema, Rafael? El tema es Din Misheshaha Lavo le Betakneset Atishtabach Ubo Seif Echad. La persona que llegó tarde al Betakneset y ahora tiene que encontrar la estrategia para igualarse con el público. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar de que la persona tiene que hacer tefilá con minyan. ¿Qué significa hacer tefilá con minyan? Con 10 personas. La pregunta, la tefilá tiene 9 más él. La pregunta es, ¿cuál es el momento crucial en donde yo tengo que estar haciendo tefilá junto con el minyan? Y la respuesta es la Shmona Esrei. ¿Cuál es la pregunta? Si yo hago Baruch Sheamar solito, o Ashrei Yoshve Beiteja solito, o Aleluká solito, o Shirat Hayam solito, no pasó nada. Afilu que haga Kriyat Shema solito, también no pasó nada. Para que se considere que yo hice tefilá con minyan, entonces yo tengo que hacer la Shmona Esrei Belajash en voz baja junto con el público, con los otros 9 que yo tengo en el lugar que están conmigo. Eso se llama hacer tefilá con minyan. La persona que escuchó Kadish y contestó Kadish, la persona que escuchó Barjú y contestó Barjú, la persona que hizo junto con el Tzibur Shema Israel, pero cuando llegó el momento de la Shmona Esrei se tuvo que salir por alguna urgencia o por algún motivo, y luego regresó y el público ya terminó la Shmona Esrei, esa persona ese día no hizo tefilá con minyan. Pero dos temas. Uno es que precisamente este tema llamé el otro día a mi rabino porque yo por la noche soy hombre que se evapora rápidamente, ¿no? Ahora dice, pero dice, no, mira, lo que tienes que hacer es, como no había minyanín, todo el mundo hacía el nes, la tefilá, y dice, mira, lo que tienes que hacer es, te levantas antes de las 8, haces Kriyat Shema, y luego te esperas, y luego si vas, pero ¿puedo hacer la tefilá en mi casa solo? Dice, no. Es una tiene que ser con minyan, si no, no haces tefilá. Eso es lo que le dijimos. Y luego la otra pregunta que yo llevo la tefilá y ya termino con una red, pero está la repetición. Ajá. Entonces la repetición es un tema. Hay quienes, vamos a ver, hay quienes dicen que se puede recuperar, hacer tefilá con minyan, que si yo llegué tarde y ya están en la mitad de la Shmona Esrei en voz baja, entonces ¿qué necesitas? Espérate hasta que terminen en voz baja, que empiece el Sheliach Tzibur, la repetición, y tú haces tefilá junto con él. O sea, no es de que él hace por ti, tú haces en voz baja y vas junto con él, en el orden de la tefilá. ¿No es suficiente? Entonces hay que decir, no, hay que... Sin yo hablar, simplemente seguirlo. No. Yo voy en voz baja junto con él. Okay. Él está diciendo Baruch Atah, y yo voy junto con él, pero no me confío en lo que él está haciendo, sino que yo hago también, porque yo no hice la tefilá. Yo llegué tarde. No. Entonces vamos a ver cómo hay que manejarse en esa situación. Entonces aquí tenemos un seif largo
donde el Shulchan Aruch nos trae. Para eso sería bueno tener un sidur, pero bueno, hoy en día tienen los sidurim también en el celular, entonces si quieren seguir por ahí también es una opción. Top. Imba le bet knesset umatzat tzibur besof pesukei de Zimbra. Entonces recordemos cómo está compuesta nuestra tefilá. Nuestra tefilá empieza en la mañana con Birkot HaShachar, las bendiciones matutinas, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, Birkot HaTorah, las brajot de la mañana, que avisa a los desnudos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas brajot incluimos la primera parte, Mató Bolej Jacob, Adon Olam, los korbanot, sacrificios, korbanatamid, pitumaketoret, etc. Toda la primera parte hasta Pesukei de Zimbra. Pesukei de Zimbra es lo que empieza según la costumbre sefaradí en Hodú, Hashem Kiru Bishmo, Diva Minotab. Y la costumbre de Ashkenaz, Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. El Pesukei de Zimra básicamente está dividido en el comienzo con la braja de Baruch Sheamar y termina en Ishtabach. Toda la parte de los Alelukot, Ashereo Shebebeteja, Shirat Hayam, hasta que llegamos a Ishtabach. Ishtabach Shimcha, Pejule, llegamos ahí. Eso es Pesukei de Zimbra. Hacemos Kadish y luego hacemos Barjú y empezamos con el Shema y sus brajot. Entonces, toda la primera parte hasta Baruch Sheamar, hasta Odú, eso es la parte de las Birkot HaShachar y Korbanot. Esa es la primera parte de la tefila. La segunda parte es Pesukei de Zimbra, desde Baruch Sheamar hasta Ishtabach. La tercera parte es el Shema y sus brajot. Y la cuarta parte, que es la cúspide, que es la central, es la Shemona Esrei. Y después tenemos el final, con Tajanun y Ashrei, Ubalitzion, Alenu Leshabeach, Shir Shel Yom, etc. Entonces, una persona llegó tarde y cuando llega ve de que el público ya está al final de Pesukei de Zimbra, o sea, ya está cerca de Ishtabach. Entonces, para completar, le falta mucho. ¿Sí? Depende si ya hizo Birkot HaShachar, no hizo Birkot HaShachar. El Kitzur tiene que completar todo eso, las brajot, korbanot, todos los aleluká. Entonces eso quita tiempo. Y si él va a usar el tiempo para decir eso, el público se va a adelantar en el Shema, en las brajot, y va a llegar a la Shemona Esrei y él todavía va a estar atrás. Y cuando el público haga la Shemona Esrei, él va a estar retrasado, va a estar atrasado. Y cuando el público termine la Shemona Esrei, el recién Ulay va a empezar la Shemona Esrei, o todavía ni siquiera llegó a la Shemona Esrei, está en el Shema o en las brajot. De Kitzur se perdió la tefilá junto con el minyan. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el Shulchan Aruch. Omer Baruch Sheamar Ad Meulal Batishbachot. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es, de Pesukei de Zimbra, lo más importante y conciso posible. ¿Qué? La brajá de Baruch Sheamar, ¿sí? Que es el comienzo de Pesukei de Zimbra, básicamente. Lachar kach teilá le David ad matá v'ad olam aleluya. Y luego dices Ashrei Yoshbe Beteja, Od el Lujasela, Vejule, Teilá le David.
Que ese es el capítulo básicamente central de Pesukei de Zimra. El Ashrei. ¿Por qué? La Gemara dice porque está organizado en Aleph Bet, ¿sí? Y además tiene el pasuk de Poteach et yadecha umasvia lechol chalatzon, que es el pasuk donde pedimos parnasá. Entonces decimos Baruch She'amar, Ashrei. Calculamos que tenemos un poquito más de tiempo. Decimos Alelu et Hashem min hashamayim ad ibnei Israel amkerovo aleluka. ¿Qué? Nosotros tenemos después de Teilá le David varios aleluka. Aleluka aleli nafshi, aleluka kitov zamra, alelu et Hashem min hashamayim. Entonces es el tercer aleluka después de Ashrei. 648. Yafé, decimos ese. Y luego decimos, nos salteamos el aleluka shiru Hashem shir hadash. Y nos salteamos al 150, que es el último. Aleluka, alelu el bekocho, alelu birkia uzo. Entonces, eso es lo que... ¿Qué pasa, Sergio? Hoy día, por desgracia o por suerte, no lo sé, yo me callo la boca, hay algunas personas que cuando ya empiezan aquí a la verajaya, después empiezan muy rápido. Entonces los tipos van a lo rápido y hay gente que les acompaña a lo rápido. En cambio somos otros que a mí me gusta hacer la tefila tranquilo, no corriendo. Entonces él va a hacer el monarre, pero yo abajo todavía estoy con el Shema Israel. Entonces, no. Ese es otro problema. Vayamos paso por paso. Primero vayamos paso por paso. Y estamos hablando de que la persona ahora está en esa dificultad. El público ya está adelantado. Y si él va a hacer la tefila en orden, entonces se va a perder la tefila con minyan. Entonces, la primera parte de la tefila la podemos saltear, por lo menos parcialmente. Entonces, tenemos que tratar de mantener, por lo menos, lo más importante de Pesukei de Zimra, en este caso, y decir Baruch She'amar, que es la braja anterior, e Ishtabach, que es la braja posterior. Así empieza y así termina. Y en el medio tratar de meter lo más que se pueda. Lo más importante es Ashrei, Teilá le David. Si tengo un poquito más de tiempo, agrego Aleluka et Hashem min hashamayim. Y si tengo más tiempo, agrego el pequeño Aleluka, el último capítulo, 150, Aleluka, Alelu, el Bekocho, Bejur. Allá. Vamos a ver qué pasa si la persona ni siquiera ese tiempo tiene. Sí, eso lo vamos a ver, pero vayamos paso por paso. Viene el Ramá y dice acá, si tiene más tiempo, Yomar Odula Hashem Kiru Ad Veurahum. Que diga, ¿sí? Cuando comenzamos Pesukei de Zimra, decimos Odula Hashem Kiru Bishmo hasta Veurahum. Esos pesukim los decimos si tenemos todavía más tiempo. Y que se saltee todos los demás pesukim hasta Ashrei Yoshvei Beteja, que benatayim eino rak pesukim elukatim. Todo eso que decimos nosotros en Odú, en realidad no es un capítulo de Teilim, son pesukim que se juntaron y se formó esa tefilá. Entonces, es mejor decir un capítulo entero que decir esos pesukim, que como van, si uno tiene tiempo los tiene que decir, pero si no tiene tiempo, entonces es preferible que se saltee esa cantidad de pesukim que no van en un cierto orden, sino que son pesukim de diferentes lugares que se juntaron en esa tefilá, y preferiblemente que diga los otros capítulos que son capítulos completos del Teilim. Cada uno de los Aleluká son capítulos enteros del Teilim, entonces es preferible decir esos capítulos a esos pesukim. Muy bien. Una duda, perdone. Usted mencionó que Sefardín dicen Odu. Mejor. Primero. ¿Y Ashkenazí? Los Ashkenazim primero empiezan con el capítulo, que no me acuerdo cuál es, Mizmor Shir Hanukat Abayit le David, y luego Baruch She'amar. Los Sefaradim empiezan Odu, dicen Pesukim, Mizmor Shir Hanukat Abayit, y luego recién dicen Baruch She'amar. Todo. Muy bien. Entonces,
eso es lo que tenemos y tenemos tiempo para poder decir esas cosas. Baruch She'amar con algunos capítulos de Pesukei de Zimbra y terminamos con Ishtabach. Luego, luego decimos el Shema con sus brajot. Yotzeror, Abatolam o Abarabá y la braja de Gal Israel. Beitpalel im hatzibur. Eso es cuando tiene ese tiempo. V'imen shaut kol kach. Y si no tiene tiempo suficiente, Yedalek gam mizmor alelu et Hashem min hashamayim. Entonces, que salte también uno de los aleluká y que se quedó con Ashrei. O sea, que diga Baruch She'amar, Ashrei, Ishtabach. ¿Cuál es el mejor de saltar? Eso es lo que está diciendo. Otra vez. No, pero de los alelú, ¿cuál? Dijimos, si tengo tiempo, si tengo solo tiempo para decir Ashrei, ese es el que digo y nada más. Baruch She'amar, Ashrei, Ishtabach. Tengo un poquito más de tiempo, digo el Aleluká, Aleluya Hashem min hashamayim, el ciento que dijo 48. Ya fe. Tengo un poquito más de tiempo, el 150. Pero si no tengo tiempo para decir el 148, no lo digo. No digo. ¿Sabe? El Aleluká, el 150 es cortito, ¿sí? ¿Cuánto dura? 20 o 10 segundos. O sea, entonces es muy cortito. Ya fe. O sea, la idea es llegar a la tefilá con el público, ¿cierto? Esa es la meta. A veces se puede. Llegar al aeropuerto a tiempo para subir al avión a tiempo. No, pero hay algunos que van en cohete. Hay algunos que no van en avión, van Subir al en cohete. cohete para que no me deje el cohete. Hay que agarrarse del pasaje. Rega, עכשיו, הגה, dice Ramá. Y Moden Shaud lo Omar Rak Baruch She'amar Teila le David Veishtaba. Ramá dice, si lo único que tienes tiempo es para decir Baruch She'amar, que es la braja anterior, Ishtabach, que es la braja posterior, y Ashrei, eso es lo que tienes que decir y nada más. Todo lo demás de Pesukei de Zimbra te lo salteas. Odu, Mizmor Shir Hanukat Abayit, todos los Aleluká, todo eso, Shirat Hayam, todo eso te lo salteas. Lo único que dices es Baruch She'amar, Ishtabach, las dos brajot y Ashrei. Zeu. Adkan. ¿Ah? Eso es lo que estamos diciendo. Si llegaste tarde, entonces te salteas. También no tú, todo te salteas. Top. Acción. Pero no llegué tarde. ¿Y qué pasa si uno llegó? El título del simán no es si llegaste temprano. El título del simán es si llegaste tarde. Si llegué temprano, este simán es irrelevante. Y el título no es cómo llegar tarde. Señor Moshe, obviamente. Pero si el Shulchan Aruch hace 500 años está hablando de uno que llegó tarde, Ascaniré que también en aquella época algunos llegaban tarde, no solo hoy, después de 500 años. No, pero es que antes era uno. Entonces, Caniré que el tratado de Baba Kama era muy famoso también en aquella época, no solamente hoy en día. Todo, Kadima. עכשיו. Una persona llega y ve que están diciendo Barjú. Totomere, ya están empezando el Shema, las barajot del Shema. O sea, ya perdió también Baruch She'amar, Ishtabach, todo Pesukei de Zimbra ya lo tiene detrás. Entonces, dice la Shulchan Aruch, ואם כבר התחילו הציבור יוצר, empezaron ya la braja de יוצר המאורות, ואין שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג. Y no tiene tiempo de decir Pesukei de Zimbra, ni siquiera salteado. No tiene tiempo para decir Baruch She'amar, Ishtabach, Hashem. No tiene tiempo. O sea, quiero aclarar. No se puede decir Baruch She'amar, Ishtabach, sin decir aunque sea un capítulo de Pesukei de Zimbra. ¿Por qué?
Porque es como una persona que dijo a Motzile Geminaretz, Birkat Amazon, y no comió pan en la mitad. Ah. ¿Ajón? ¿Todo? Yo quiero decir a Motzi Birkat Amazon, pero no tengo tiempo para comer pan. Lo siento mucho. Entonces, no puedes decir ni la braja anterior ni la braja posterior. ¿Por qué? Porque el pesuqué de Zimbra, las brajot de pesuqué de Zimbra son para los pesukim que se dicen en la mitad. Por eso se llama pesuqué de Zimbra, son los versículos de cántico. Entonces, por lo menos, si no puedes decir todos los pesuqué de Zimbra, tienes que decir por lo menos uno. Entonces, ¿cuál es el uno? ¿Cuál es el uno que se dice? El más importante. ¿Cuál es el más importante? Ashrei, Tilal de David. Pero si no dijiste, tampoco no tienes tiempo para decir eso, no puedes decir ni Baruch She'amar ni Ishtabach. ¿Saber? Baruch She'amar y Ishtabach se puede decir solamente cuando digo un capítulo mínimo que cabe para poder decir las dos brajot. Pero el Señor ya llegó tarde y ni siquiera eso alcanzó. Ikra Kriyat Shema U'Birchotea Matzibur. Entonces, bueno, llegaste ahí. Entonces, por favor, deja atrás todo el pesuque de Zimbra y empieza a decir el Shema y sus brajot con el público. Aquí tenemos que acotar que caniré que la persona por lo menos alcanzó a ponerse talit y tefilín. Eso también tarda. Ajá, ¿qué? Y si no, está en graves problemas. ¿No? Y ni siquiera todavía hablé de Birkot HaShachar, de que Caniré también ya las hizo, las brajot matutinas. Sí, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, todo eso. Aval, no, eso ahora lo vamos a ver. Ese llegó con la almohada todavía puesta. La almohada, mejor. Ayer mi hijo llegó para comer la segunda de la mañana. Comimos tipo 1:30, más un casé. Y se le veía la almohada en la cara. O sea, mamás. Era la almohada en la cara. Era la almohada en la cara. No era si él en la, no sé si él era él en la almohada o la almohada en él. No sé quién. ¿Era la cara o era la almohada? No, Eran los ojos en pijama. no, ojos en la nuca. Ojos en la nuca. Top. Entonces, se saltea todo Pesuque de Zimbra según el Shulchan Aruch y dice, empieza a decir el Shema, el Birkat Yotzer con el público y el Shema Veitpalel Imahem. Ve'achar kach yikra kol Pesuque de Zimbra velo bracha shel lefneim velo shel achareim. Entonces, después, cuando termina la tefilá, que recupere todos los Pesuque de Zimbra, pero sin las brajot. Las brajot ya no las puede decir. Baruch She'amar e Ishtabach no se dicen después de la tefila. Los capítulos, ¿sí? Odú, Ashrei, Aleluká, 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 Aleluká. Todo Pesuké de Zimbra son Pesukim. Entonces los puede decir. Pero las brajot de Baruch She'amar e Ishtabach, cuando ya hizo la tefilá, la Shmonah Esrei con el público, ya no puede decirlas. Perdió. ¿Ya no tiene minyan o porque ya No, porque no. Porque esas brajot se fijaron antes de la tefilá, no después de la tefilá. ¿Sí? Teóricamente, todo lo que va él a recuperar después, en sí, no sería obligatorio decirlo porque ya lo perdiste. Ya lo perdiste. Pero, por lo menos, dilo para que te quede un poco la sensación de que la próxima vez llegues a tiempo. ¿Okay? Una pregunta, realmente personal. Bueno, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, como se hace todo el rezo, tengo que ayudar a mi esposa a cocinar, la bebé, vestirla, y todo lo que bueno, ya. Entonces, pero yo lo que hago... No hay que hacer trabajos antes de la tefila. Yo sé, pero lo que pasa es que si no alcanzo para poder venir y hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entre los ratos que tengo, digamos, parado, soy sincero, yo no voy a mentir. Yo prefiero ser sincero. Mesada, ¿no? Ya. Entonces lo que hago es, yo comienzo a me levanto, comienzo a rezar hasta donde alcanzo,
o paro un ratito, comienzo con mis hijas, tengo que hacerles hacer ellas también el salmo, Daniel, No, eso hay que ver, ese es otro tema. Ese es otro tema porque se ve allá. Sí, no se puede. Pero, por ejemplo, lo que yo, No se puede subir al avión, bajar, subir, no. Hay que ver cómo. yo sé, pero, o sea, Hay que ver cómo hacerlo. Porque depende de qué parte. Hay partes que uno sí puede adelantar y luego interrumpir en una cierta cosa. Pero hay cosas que no, que ya cuando estás en ellos tienes que seguir adelante, no puedes interrumpir. yo, por ejemplo, yo lo que trato siempre es primero terminar las primeras bots, porque yo sé que debe ser, eso sí. me toca coger Hasta Odu se puede decir y luego hacer una interrupción. O sea, Pajot la Bahí. introducción- Pero Kadima, para no desviarnos. No, pero Allá. quería hacer una cosa para decir, o sea, yo hago ahí, de ahí termino y salgo corriendo a la sinagoga y casi siempre, o sea, yo termino todas las bendiciones de Shema y llego Sí. a la par con ellos en los que ya están terminando las brajos de Shema a conectarme. Normalmente yo ya he terminado ellas. Hace Hollywood que ahí está No bien. sé. בסדר. טוב, עכשיו, הגה, דיס אל רמה, ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב לברך בבוקר. O sea, todo lo que dijimos ahora que llegó tarde a Pesukei de Zimra, es que ya dijo las barajot matutinas antes. Y ya tiene tefilín puesto. נכון, בפשטות. זאת אומרת, las barajot ya las dijo, בסדר? Birkot HaTorah, וכולי, y ahora llegó tarde en Pesukei de Zimra y llegó cuando están por empezar las barajot del Shema. Entonces, de ese tema está hablando aquí. Top. Ahora vamos a ir paso por paso, Mishnah Berurah, a ver qué dice. Top. Entonces, este simán empezó que la persona llegó tarde. Entonces la Mishnah Berurah nos dice, Aleph, אבל לכתחילה ראוי לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שלא יצטרך לדלג. La persona tiene que calcular, levantarse, ¿sí? Poner el despertador con tiempo, para que pueda llegar a la tefilá temprano y no necesite saltearse nada. Sí, lo le dalek. Seder, Kikatu Asfarim, porque escribieron los libros, שהמגיד הזהיר לבית יוסף לעלות בית הכנסת בהשכמה כדי שיוכל להתפלל כסדר ולא בדילוג. Es famoso el Shulchan Aruch, el Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Él tenía una jabruta muy especial, que era el Magid. Magid Mesharim. Sí. Una especie de malach, de ángel, que lo acompañaba y estudiaba con él Torah. Y el Magid le advirtió al Bet Yosef, por favor, yo sé que tú estás muy ocupado, y Shulchan Aruch, y escribiendo, yo sé que tú estás muy ocupado, pero no te hagas el ocupado. No te hagas el ocupado. Ajá. A la mañana te levantas a tiempo y llegas tempranito para hacer la tefila en orden. Y no me digan, no, pero ayer me acosté tarde, escribí el capítulo tanto del Shulchan Aruch en Yoreh Deah. Slijá, sin terutzim, sin excusas. ¿Sí? Por favor, te levantas temprano para llegar a tiempo a la tefila. Así le dijo el Magid, que de Shulchan Itpalel Kaseder Velo Bediluk. Que o sé que me apeja sin orar. ¿Por qué? Porque es como una persona que ahora tiene un vuelo con, ¿cómo se llama? Con escalas. Sí, entonces tiene que venir de Ecuador a Israel. Tiene que pasar primero por España, luego por Francia y Afé. Entonces, el que se saltea la tefilá o hace, entonces que primero va a Francia, luego regresa a Ecuador, luego vuelve a Madrid y luego ya a Israel. Entonces Keilu hace todo al revés. Entonces el que se saltea partes de la tefilá, eso es lo que está haciendo. Está haciendo balagán en su itinerario, ¿sí? Tefilaico. En su itinerario de tefilá. Entonces la tefilá tiene orden. Entonces, nueva, sí, fíjense en la Rose, ahí aparece tefilaico. Entonces, señores,
para que no necesitamos saltearnos partes de la tefilá, hay que levantarse con tiempo. Rega, pero el Hazán hace muy rápido. Señores, esas excusas ya guárdenselas en el bolsillo. Entonces, el Hazán hace rápido, entonces tú te adelantas 20 minutos antes del Hazán para llegar a la Shmona Esrei con el Hazán. Esa es la solución. Y no decir el Hazán, el Hazán, el Hazán. El Hazán, beseder. Hay Hazanim rápidos, hay Hazanim de tercera, de cuarta, de quinta, beseder. Entonces, yo me adelanto, ¿sí? Yo también hago eso. Yo también tengo Hazanim que son más rápidos. ¿Pero qué hago yo? Yo empiezo a decir el Shema, las brajot del Shema unos minutos antes. Y de esa forma, cuando llega la Shmona Esrei, estoy junto con él. Estoy junto con él. ¿Qué? Eso si siempre es el mismo Hazán, entonces se puede controlar. Pero hay veces que empezamos a mirarnos, ¿qué la hace? Sale uno corriendo, bueno, o muchas veces sin decir nada, ¿no? Sale uno y se pone ahí. No vamos aquí a solucionar cada problema particular de cada persona. La persona tiene que tratar de... Él llega a un minyan y en ese minyan la tefilá más o menos empieza en 1 hora y a la Shmona Esrei están en una cierta hora. Entonces más o menos acomódate de acuerdo a eso. El que hace tefilá con el Netz está cubierto porque el Netz tiene un horario exacto. Entonces es más fácil. Entonces yo sé que en un minyan que no es el Netz, es más difícil porque, bueno, cada uno... Entonces, Yo llego listo para la tefilá. Que pase el que quiera, que grite como quiera. No, Ya a está ver, listo. yo por ejemplo, Allá. yo tengo las 7:30. 7:30 empezamos. Si somos 4, somos 4. Empezamos todos. Juntos, sacados. entonces más o menos el minyan de las 7:30, a las 4 para las 8, 20 o 10 para las 8, es la hora de la Shmona Esrei. Yo ya sé que a esa hora tengo que estar en la Shmona Esrei. Entonces a mí me tarda llegar a la Shmona Esrei 50 minutos. Entonces bueno, entonces yo llego 50 minutos antes y hago la tefilá a mi ritmo. Cuando él va por la leche, yo ya vengo con los quesos. No, ya fue, no. Muy bien. להרבה אנשי... טוב. עכשיו. Hay mucha gente que no le hace caso al minyan. Y hace tefilá a su ritmo y no importa cuál sea la situación. והרבה אנשי מעשה נוהגים להתפלל כסדר מטעם זה אפילו אם החלו לבוא לבית הכנסת. Esta es la opinión de los Mekubalim. El Ari Kadosh dice, la tefilá tiene un orden, por favor, tú vas de acuerdo al orden de la tefilá y no me empieces a saltear cosas. ¿Sí? Bueno, primero como el primer plato, luego como el postre, y luego regreso al segundo plato, y luego vuelvo al quinto. Slija. No, así no funciona la tefilá. La tefilá va en orden. Primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato. Sí, primero Berajot y Korbanot, y luego Pesukat Zimra, y luego Kriyat Shema, y luego Shmona Esrei. Ese es el orden de la tefilá. Entonces, no se saltea. Kamubal. Esa es la opinión de los Mekubanim. Pero Shulchan Aruch dice otra cosa. Malazot. El Shulchan Aruch vivió en la época del Ari Kadosh y sabía muchas cosas que sabían los Mekubalim, pero él dijo, lo más importante es subir al avión junto con todos. ¿Sí? Porque tú puedes estar en la sala de espera con todos, y puedes tomar café con todos, y puedes marcar el pasaje con todos. Hiciste todo con todos, pero lo más importante es subir el avión, te quedaste abajo. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Así opina el Shulchan Aruch. ¿Ah? Le dio el tiempo a subirse a bola. אבל בתשובת חכם צבי סימן ל"ו כתב שמה שכתב בספר הזוהר שיש להתפלל לסדר היינו כשאינו מתפלל עם הציבור. Entonces, hay quienes opinan, נכון, el Zohar es muy estricto en este tema, de que la tefilá se diga en orden y no haya salteadas. Pero hay quienes explicaron que lo que dijo el Zohar es cuando uno hace tefilá solo. Cuando uno hace tefilá solo, que no se saltee. Pero cuando una persona hace tefilá con minyan,
Ahí sí. La tefilá de minyan vale más fuerte que todo el orden de la Te tefilá. da un margen. una בדיוק. flexibilidad. אבל אם החל לבוא לבית הכנסת ובא כשהציבור מתפללים, pero si la persona se tardó y viene al בית הכנסת, Por el הוא לעלמא מודו דדלה כדי להתפלל בציבור. Sí, claro. וכן פסק בפרי חדש. קיצור, entonces, caja. Según el Shulchan Aruch, hay que saltearse lo más que uno necesite para llegar a la Shmona Esrei con el minyan. La solución llega temprano, di las cosas en orden, di las cosas a tu ritmo, di las cosas lentamente como tú estás acostumbrado y Bezrat Hashem vas a poder llegar con el minyan en la tefilá. El Zohar dice, no te saltees nada. No te saltees, Pashut Meod, las cosas se dicen en orden desde Modeani hasta Aleinu Leshabeach. El orden que pusieron Jajamim se cumple y se acabó. Ya fe, muy bien. Hay quienes explicaron, ¿no? Yo estoy de acuerdo, el Zohar es el Zohar, pero eso es cuando hago tefila solo. Pero si yo hago tefila con minyan, entonces yo tengo que hacer tefila con minyan. Y para que se considere tefila con minyan, yo tengo que hacer la Shemona Esrei con el minyan. Y si yo estoy en una situación que me tengo que saltear algo para llegar a esa situación, entonces me salteo. ואפילו מי שאינו רגיל להתפלל עם הציבור בהתמידות, משכון כל כך, מכל מקום נמרה לו איזה פעם שבא לבית הכנסת ומצא לציבור בסוף פסוקי זמרה, יעשה כמו שכתב לשולחן ערוך. Y por eso una persona, אפילו que no está acostumbrado siempre a venir al minyan y hacer tefilá con el minyan, entonces si una vez o varias veces tuvo Baruch Hashem el zehut de poder hacer tefilá con minyan, entonces si ya está con minyan, que haga tefilá con minyan. Entonces que la Shemona Esrei la haga junto con el tzibur, de al kol panim יש לו לזכות בפעם זה להתפלל עם הציבור. העניין של התשובה דווקא נוכל לומר על כל פנים ברוך שאמר ואשרי וישתבח. כן. עכשיו, entonces en eso también tenemos un poco de discusión. Hay quienes dicen, no, afilu con minyan, todo en orden. Todo en orden, sin saltearse. Y hay quienes dicen, no como el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dijo, si llegaste en el momento de las brajot del Shema y no tienes tiempo de hacer pesukei de Zimbra, no haces pesukei de Zimbra. Y luego recuperas todo, pero como dijimos, no se puede decir Baruch She'amar Eishtabach. Las brajot no se pueden decir. Entonces hay quienes opinan que si tú llegaste en ese momento que no puedes ni siquiera decir Baruch She'amar Eishtabach, preferible que digas Baruch She'amar Ashrei e Ishtabach para no perderte esas brajot, porque si no las vas a perder. Pero, según el Shulchan Aruch, se pierden esas brajot para hacer tefilá con minyan. Claro, estamos 12 en la Bekeneset, 12 personas. Entonces vamos a hacer una red y el Salía Sibor empieza a contar. Pero hay gente que anda retrasada. Entonces, Esa es otra pregunta. ¿Cómo se cuenta a la gente que está haciendo en otro lado? Ajá. Para poder Esa- empezar a Ajá. ponerle. Entonces, ese problema famoso de que el minyan no es minyan. ¿Por qué? Porque hay 10 personas en el Bet Knesset, pero cada uno está en otra ruta. Diferentes Su sintonías. Waze está en otro lado. La sintonía está... Entonces, para que se considere tefila con minyan, tenemos que por lo menos la mayoría del minyan esté en el minyan, en la tefila, en la Shmona Esrei. ¿Cuánta es la mayoría? 6. 6. Mínimo. Contando Mínimo. Emalazo, si esa es la situación, La mitad más hay que tener por lo menos 6 personas que están haciendo Shmona Esrei. Y si no hay que esperar. Si no hay, ¿Qué? uno ve, ¿sí? 4 se levantaron, 5 se levantaron y los demás todavía están sentados. Caniré que están todavía haciendo el Shema o las brajot, yo qué sé. Entonces, si tú quieres hacer tefila con minyan, tienes que esperar hasta que por lo menos haya 6 personas. Lo mismo en el Hazarat. ¿Qué? Solamente ahora. En la Hazara el Shulchan Aruch dice Bichlal que si no hay 9 que contesten es casi brajá levatalá. Porque en tefilá con minyan yo puedo decir, bueno, la mayoría está en la tefilá y ahora
los demás, que lo afilo que están en otros lados de la tefilá, se acoplan. ¿Sí? Pero la Hazarat Hashatz es para el público. ¿Para quién es la Hazarat Hashatz? Para el público. Y si no hay público, ¿a quién le haces Hazarat Hashatz? ¿A ti mismo? ¿Y qué es público? Minyan. Entonces, ¿qué dicen? Que ahí también es mayoría de Minyan. El Shulchan Aruch es Mahmir en ese tema. Él dice, no dice que es Braja Levatana, él dice, si no hay 9 más el Sheliach Tzibur, que contesten, es casi Braja Levatana. Rab, una pregunta ahí. ¿Tiene que responder? O sea, ¿Qué? ¿es obligación responder el amén y el...? Claro. Es obligación responder. ¿Para qué se hace la Hazara? Para que la gente escuche las brajot y conteste. Porque es que a veces no se escucha que contesten. Escuche al vecino, cuando él diga, usted diga. La gente a veces está distraída. Y ese es un problema. Normalmente hoy en día, por decir, avanzan un poco rápido al inicio, pero lo que es la mitad, el Shema, hacen más lento. Uno alcanza a alcanzarlo. No es que voy aquí. Depende. En la misma mitad. Cada cosa, cada lugar es otra cosa. Todo. Allá. Muy bien. Allá, entonces la persona llegó casi al final de Pesukei de Zimbra, tipo Ishtabach. ¿Qué? Allá. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa, dice la Mishnah Berurah, como dijimos antes. No es de que ahora llegó y ahora tienen que empezar a ponerse talit y tefilín, porque si no, llegó al final de Ishtabach, pero hasta que se ponga tefilín y talit ya van a estar en la Shmona Esrei. Entonces, ¿de qué kilo? Entonces, no es de que llegó al final de Pesukei de Zimbra. Por eso dice, Retzono lomar, Achar shaniach hatefilin al rosho yumdim hatzibur besof Pesukei de Zimbra. ¿Qué tú? Él ya está listo para la tefilá, porque ya se puso tefilín, talit y todo. Pero el momento que él terminó de ponerse tefilín, él ve que el público ya está al final de Pesukei de Zimbra. Entonces por eso, ahí que se lo salté. Y al cual paní lo marco para brincar talentilat yadayim lo que llamaba birkot Torah. Allá la persona se tardó, llegó tarde. Entonces, primero tiene que hacer brajot, birkot shachar, tiene que hacer netilat yadayim, asher yatzar, Elokai neshama, birkot Torah. ¿Por qué? Porque si él no va a decir esos brajot y va a hacer Shmona Esrei con el público y luego tiene que recuperar esas brajot, ahí ya entramos otra vez en problemas. ¿Qué brajot puede decir y qué brajot no puede decir? Porque la Joliot que ya salió y de Jehová, Bekitur, las cosas se complican. La gente no entiende que cuando llega tarde se complica la vida. Se complica la vida. Porque ahora, ¿qué dice, qué no dice, qué braja puede decir, qué braja no puede decir, qué puede completar, qué no puede completar? ¿Qué puede decir después de la Shmona Esrei? ¿Qué no puede decir después de la Shmona Esrei? Todo ya es más complejo. ¿Qué? Él llegó tarde y ahora, bueno, la Shmona Esrei junto con el público. Ahora, Bonagit que no dijo Birkot Shachar. Él ahora quiere decir Birkat Elokai Neshama. Hay quienes dicen que no puede. ¿Por qué? Porque cuando dijo Mejaya Metim, ¿qué es Mejaya Metim? Que revive a los muertos. La segunda, eso ya es Elokai Neshama. Entonces ya dijo que lo incluido en eso, la braja de Elokai Neshama. Entonces no puede decir la braja de Elokai Neshama después. Sería como repetirla. Najón, es como repetir la braja. ¿Sí? Y, bueno, pero que digan Netilat Yadayim. A quienes dicen no. La tefilá la braja de Netilat Yadayim se fijó para antes de la tefilá, no para después de la tefilá. Y ya hiciste tefilá, entonces ¿qué haces Netilat Yadayim después? ¿Sí? ¿Qué comes? ¿Comes el primer plato después del postre? Ya comiste el postre, ¿qué vas a dar al primer plato? Pero se lo come sin plato. Malazo, es tu problema. O se come el pan y después hace la... Ahora toda la misión de Netilat Yadayim es porque, según una opinión, porque es como una persona que se levanta a la mañana y es como una nueva vida para servir a Hashem. Pero ya serviste a Hashem, ya hiciste la tefilá, ya hiciste la Shmona Esrei. O que no se puede hacer la brajá
no se puede hacer tefilá sin las manos limpias. Entonces, si ya hiciste tefilá, ahora que ya... Van a ir a lavarte De las Kichur, todo se vuelve complejo. Todo se vuelve un enredo. Najo, ya fe. Muy bien. Allá. Pero ¿por qué, Bejolofen, tenemos que saltearnos lo que podemos saltearnos? ¿Por qué? Por lo que dice la Mishnah Berurah en el Sif Katan Gimel, que de Shediye Yuchal Litpalel Im Hatzibur. Bemet, nosotros no entendemos, ¿sí? la magnitud de lo que significa hacer tefilá con minyan. ¿Sí? La diferencia entre hacer tefilá solito y con minyan es una diferencia que no tiene parangón. Abismal, bediuk. ¿Sí? La fuerza del tzibur es un poder grandísimo. ¿Sí? La persona puede hacer tefilá solo, con todas las kavanot, y a Kadosh Baruj Hu le dice, bueno, abramos la carpeta de este señor que acaba de hacer tefilá. Y lo único que hace Kadosh Baruj Hu es abrir su carpeta y nada más. Todo este señor hace así, hace asá, habló caja, dijo braja, con Kavaná comió en un lugar medio. Entonces, Kadosh Baruj Hu mide la tefilá de esa persona solamente a su nivel personal y se acabó. Cuando la persona hace tefilá con minyan, Kadosh Baruj Hu abre la carpeta de Am Israel. Entonces dice, este señor hizo tefilá con Am Israel. Bueno, aquí puso menos Kavaná, pero su vecino puso Kavaná en la braja que él no puso. Y él puso Kavaná en esa braja y su vecino no. Entonces él lo cubre a él, y este lo cubre al otro, y este le cubre al otro, y este le cubre al otro. Entonces cada uno se cubre a su compañero. Y de esa forma dice que al final la ensalada salió. Un poco menos, un poco más. No me llané, la ensalada salió. Adelante, tefilá aceptada. Tefilá aceptada. ¿Quién es Batobu Manay? Pero no es. Me estoy acordando de había un rab, era un sarín, gador. ¿Sabes? Cuando iba a la Bekneset, él siempre terminaba el primero. Él iba a decir, yo no tengo que hacer esperar a la gente, no quiero hacer esperar. Tiene sus cosas que hacer, todo ello veré. Pero dice que cuando hacía la tefilá en su casa, mínimo eran 3-4 horas de tefilá. Entonces, yo me pregunto, Rabbi Akiva, no, la cámara dice, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva cuando hacía tefilá solito empezaba en una esquina y terminaba en la otra esquina. De tanta cabana que ponía. Pero cuando estaba con minyan, el Jomrim metía la primera. le metía en quinta. No molestar al público. Para que entendamos qué significa la molestia del público. No molestar al público. Muy bien. Allá. Entonces, de acuerdo a esto, la persona tiene que ir incrementando lo que puede de acuerdo al tiempo que tiene. Tienes un poquito más de tiempo, agrega otro capítulo, otro aleluca. Pero también tiene que incrementar el tiempo que necesita para poder estar. No, estamos hablando de que él calcula que tiene un poquito más de tiempo para poder llegar a hacer la tefilá con minyan como corresponde. ¿Qué? FMO. Entonces dijimos, si la persona ya hizo, lo más importante es, antes de la tefilá, por lo menos hacer esas brajot. Las primeras brajot, Netilat Yadayim, del baño, Lokai Neshama y Birkot HaTorah. Después, si tiene más tiempo, entonces que haga la Baruch She'amar, Ashrei e Ishtabach. Tiene un poquito más de tiempo, que vaya agregando los alelukot, de acuerdo a lo que dijimos, ¿sí? El aleluká, aleluya Hashem min hashamayim, que es el 148, después el 150,
después volverse al al Eluká, después de Ashrei, ¿cuál es? 150. Primero 145, después 148. Yo. Después 146, 47 y 49. Correcto. Ya fe, ese es el orden. Ya fe. 46, 47, 48, ¿Qué? 49. ¿Por qué? Porque se considera que esos Aleluká son los principales de Pesukei de Zimbra. Eso es Pesukei de Zimbra. Najón de que se agregaron otras cosas más luego, pero los Aleluká con el Teilá de David es el centro de Pesukei de Zimbra. ¿Qué traduce Pesukei? ¿Canciones? No, Psukim. ¿Y de Simbra? ¿De Simbra? Versículos de cántico. De cántico. No. Okay. Y después hay quienes dicen, el Maguen Abraham dice que estoy en el Dalet de Amirat Vaivarech David, sí, lo que se dice después de Baruch Hashem Leolam Amen Beamen, Vaivarech David, Ad Leshem Tifarteja, Gamken Kodem Leodu Hashem Kiru, también eso está antes de Odu. Todo. Allá, eso es en un día de semana. ¿Qué pasa en Shabbat? Pesukei de Zimbra es más largo, tiene más capítulos, ¿no? Shabbat Yom Tov. Entonces en Shabbat y Yom Tov tenemos que levantarnos un poquito más temprano todavía. Sí, más temprano todavía. Porque el Pesukei de Zimbra es más largo. Entonces dura unos 10, 15 minutos más, dependiendo del carro que uno tenga. Y este carro no puede andar en Shabbat. ¿Eh? Y este carro no. No, es un carro, no es eléctrico, es, ¿cómo se dice? A mano, es a mano, camina a mano. Dos patas. Sí. Ese lo sabe. Es el carro de Armando. Un ratico a pie, otro caminando. O sea, esos capítulos en Shabbat se saltean primero, ¿por qué? Porque son agregados al Pesukei de Zimbra básico de la semana. Bien. Entonces uno llegó tarde, todos esos capítulos que se agregan en Shabbat son los primeros que hay que saltearse. ¿Verdad? Porque quedan en un segundo punto. Que así dice el Hayadam en el Seif Katan Hei. כתב חיי אדם בשבת ילדי גם מזמורים שמוסיפים בשבת מן למנצח עד יהי חיבות ויאמר כמו בכל. Entonces preferible, si tiene tiempo para decir los de día de semana sin los de Shabbat, que diga los de día de semana, o sea, los que se dicen todos los días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los de Shabbat ya son un agregado a lo de normal. Entonces, que primero diga los de día de semana. ¿Qué es Tedir? Tedirim, porque son más comunes. Más común. Sí. Tedir. ואם יש שהות יותר, y si tiene más tiempo, יאמר למנצח ולדוד בן השנותו ותפילה למשה. Si tiene más tiempo, que diga los primeros tres que se agregan en Shabbat, que son למנצח, לדוד ושנותו ותפילה למשה. והם קודמים לשאר מזמורים. עוד כתב בשבת מיכאל ולומר נשמע. והיא נקראת ברכת השיר, מוטב שלדג מזמורים, ואם אינו שעות כלל, יאמר ברוך שאמר ותהלל לדוד ונשמע. עכשיו, pero hay una excepción en Shabbat. Hay una tefilá que es muy importante, que es la tefilá de Nishmat. Nishmat Kol Chai. La que se dice antes de Shabbat. Esa tefilá es una tefilá grandiosa de alabanza a Hashem. Y por eso hay que decirla y hay que saltearse todo Pesukei de Zimbra menos Ashrei. Si yo no tengo tiempo para decir Baruch She'amar, Ashrei, Nishmat e Ishtabach, eso es lo que hago. Eso es lo que hago. O sea, digo las dos brachot, digo Ashrei y digo Nishmat. Porque Nishmat realmente es una tefilá, sí. Les recomiendo que lean la traducción de esa tefilá. Es una tefilá magnífica de alabanza. Si podríamos nosotros alabar y nuestra boca y todos los miembros del cuerpo, como alaban a Kadosh Baruj Hu, Bekitzur Mamash, Mashu Meod ¿Quién Yafé. escribió eso? Shela Tova. No sé quién. Qué boca tan hermosa tenía el que ¿Quién? escribió eso. Qué ¿Qué? corazón. Además la hacemos cantadas, los operativos Es del cantamos. cielo, yo creo. Eso no es de aquí. Yafé. Bueno, entonces llegamos y están empezando las brajot del Shema. Kriyat Shema, Vav. Va. Y crea Kriyat Shema.
ותשובות משכנות יעקב הליך מזה ברכת ברכת ברוך שאמר והשתבחת תקנה קדומה היא מימי התנאים. ועל כן מוטב להתפלל ביחידי, שישדלג לגמרי ברכת ברוך שאמר והשתבח. מה זה מותר? כי זה נכון? Mejor. Entonces aquí hay una disyuntiva. ¿Qué tengo que hacer si yo llegué? Cuando el público empieza las brajot del Shema y no tengo tiempo para ni siquiera decir Baruch She'amar Ashrei Eishtabach. La pregunta es, ¿digo eso solito, aunque sé que me voy a retardar y no voy a poder decir la Shemona Esrei con el Minyan? ¿O sí? ¿O no? ¿O me lo tengo que saltear? Según el Shulchan Aruch se entiende de que te lo tienes que saltear. Sí, que Tienes que saltear. con el público. Tiene que entrar con la O sea, no te puedes saltear el Shema y sus brajot. Eso no se puede saltear. Eso no se puede. En la mañana, estoy hablando en la mañana en Shacharit. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah de Lismoch Geula Letefilá. Yo antes de decir la Shemona Esrei, primero tengo que decir la brajá de Gaal Israel. La brajá de Gaal Israel. Pero para poder decir la brajá de Gaal Israel, tengo que decir también las brajot anteriores y el Shema. Entonces, por eso, si una persona llegó en la mitad del Shema, y por empezar con la brajá de Yotzer y Abat Olam y Shema, se va a tardar y no va a poder decir junto a la Shemona Esrei con el público, lo siento mucho. Eso no se puede saltear de ninguna forma. ¿El Yotzer tampoco? No. Yotzer, o sea, las brajot del Shema y el Shema son un paquete. Y ese paquete hay que decirlo en Shacharit antes de la Shemona No Esrei. se puede partir. Y eso no se puede saltear. Eso no se puede. Lo anterior ya es más flexible. El tema de Pesuke de Zimbra, Baruch She'amar, Yafé. Y por eso, sí. Si usted llegó, por ejemplo, al final del Shema y dice, bueno, si ahora empiezo con las brajot del Shema, hasta que yo termine, ellos ya van a hacer la Shemona Esrei y me voy a perder la Shemona Esrei con mía. Lo siento mucho, lo tienes que hacer. No te lo puedes saltear. No lo puedes saltear. ¿Qué puedo perder? Entonces, el Shema y las brajot en la mañana no se pueden saltear. Eso no hay discusión. No hay discusión. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que hay que decir la brajá de Gaal Israel antes de la Shemona Esrei. Y esa es la brajá posterior al Shema. ¿Sí? Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Muy bien. Pero todo lo demás, no. Baruch She'amar, Ishtabach. Baruch She'amar, Ishtabach, Bichlal, no aparece en el Talmud, es algo posterior. Y por eso hay quienes dicen que eso es preferible, si llegaste tarde, salteártelo. Pero a pesar de eso, trae la Mishnah Berurá de que hay opiniones que dicen que el Baruch She'amar, Pesuke de Zimbra, Ashrei, Ishtabach, es algo muy antiguo, son tefilot muy antiguas, y lo que da y no conviene salteárselas. No conviene salteárselas. Entonces, en este tema, ya cada persona tiene que elegir qué es lo que va a hacer. Sí, lo que su corazón le haga sentir. Si uno va Marán, Shulchan Aruch, se lo saltea. Si no tiene tiempo y llegó cuando empezaron las brajot del Shema, que se saltee todo Pesuke de Zimbra, y lamentablemente ese día se perdió Baruch She'amar e Ishtabach, se perdió esas dos brajot. Porque luego cuando termine la tefilá va a poder decir Pesuke de Zimbra, pero sin las brajot. Va a decir todos los capítulos, pero sin la brajá de Baruch She'amar e Ishtabach. Y hay quienes dicen, no, estas brajot no se pueden perder. No se pueden perder, hay que decirlas. Entonces no queda de otra. Las vas a tener que decir y vas a estar tarde, con la Shemona Esrei, con el público. Entonces en esto hay dos opiniones que hay que hacer. Vamos a poner que una persona por lo que sea ha llegado tarde, entonces tiene que hacer esta verajot. Luego, porque yo muchas veces cuando cuento a la gente para la repetición de la Shemona Esrei,
Empieza a decir tú. Pero ahora no estamos en eso, señor No, Shimon, no, perdón. me refiero para qué? si esa persona al hacer la Shmoneh con el Salía Sibur, lo hace también lo está haciendo con el Minyan. ¿Qué? Si una persona hace tefilá con el Shelech Tzibur, se lo cuenta como minyan. Vale. עכשיו, ¿qué? בסדר, entonces hay que diferenciar entre el Shema y sus brajot y Pesukay de Zimbra. O sea, yo quiero hacer Shemona Esrei con el minyan, con la kabot, eso está muy bien. Pero no te puedes saltar el orden del Shema y sus brajot para llegar a la Amida. Eso no es posible. En eso no hay discusión. ¿Sí? No hay Toda la discusión, cuánto saltamos, qué saltamos, es hasta Birkat Yotzer, hasta las brajot del Shema. ¿Sí? Pero esas brajot no se pueden saltear. Tú ahora vas a hacer Shacharit, primero tienes que hacer esas brajot, no hay de otra. Las brajot con el Shema. Todo lo demás, en eso ya hay más flexibilidad y hay más discusión. ¿Qué se saltea? ¿Cómo se saltea? ¿Cuándo se saltea? Pero en este tema no hay posibilidad de saltear. Ya fe. Y eso es lo que dice en el Zain. Beitpalel imahem. אבל אם לא יגיע לתפילת ציבור 18 אפילו אם יתחיל ויוצר, si una persona llegó tarde, ¿sí? Y no va a poder llegar a hacer la 18, aunque se saltee, si se va a saltear la braja de Yotzer, la braja del Shema, lo yatchil klal lekule alma, que no, sí, el Señor llegó justo cuando están por empezar la 18. Dice, bueno, me salteó todo y empiezo a Shemona Esrei. No puedes. No ha puesto ni ¿Sí? tefilín, no tiene ni tefilín. No, afilo que se puso tefilín. Ok. Afilo se puso tefilín. Pero no dijo el Shema y sus brajot, no puede empezar la Shemona Esrei con el público. Lo yatchil klal lekule. Rak yitpalel kaseder velo atzim. Entonces, en un caso así, ya llegó demasiado tarde. Y hay que haga en orden, hay que haga la tefilá desde el principio en orden, porque Bejol Mikre no va a poder hacer la Shemona Esrei con el público. Veloit Palel, si hay. Veloit Palel la Shemona Esrei, le va de Matzibur. ¿Sí? Hasta las 10. ¿Qué? ¿Y por qué es así? Por lo que dije antes. Porque la Gemara dice que hay que juntar la braja de Geulá con la Shemona Esrei. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jajamim dicen de que la Geulá es un din de Gemara, ¿sí? ¿Por qué espiritualmente? Esa es la halajá. La halajá es que tzarich lismoch Geulá le tefilá. Hay que juntar la braja de Geulá, de Gaal Israel, con la Shmona Esrei. Y por cuanto que esa braja es parte del grupo de las brajot del Shema, junto con el Shema, entonces básicamente eso se vuelve un paquete. Y por eso, si tú no alcanzas a decir eso y ahora quieres inmediatamente empezar con la Shemona Esrei, no tienes permiso. Ya fe. No hay solución. Muy bien. Lo va a hacer solito. No tiene vuelta. Bueno, mejor que lo haga solo que mal acompañado. Allá. La persona que se salteó Pesukei de Zimbra, como dice Shulchan Aruch, luego de la tefilá, tiene que recuperar los Pesukei de Zimbra, menos las brajot. Baruch Shamar, Eishtabach, eso no lo puede decir. Pero todo lo demás lo tiene que recuperar. Odu, Ashrei, Aleluká, 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 Vayvarech David, Shiratayam, todo eso lo tiene que recuperar. ¿Qué? Hombre, para algo estamos aquí, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo. Yo nunca quise aprender este simán porque Ya, la persona que... Un minutito. esto es nuevo. Nosotros dijimos antes de que las primeras brajot hay que decirlas antes, de cualquier forma, incluyendo Birkot a Torah. Sí, la braja de Netilat Yadayim ya lo dijimos, sí. Toda esa braja fue fijada para decirla antes de la tefila. Café.
עכשיו, ayer yatzar Pashut fue al baño, tuvo que haberla dicho. Elokai Neshama es un problema decirla después porque dijo la braja de Mejaya Metim. Ya fue. ¿Qué otra? עכשיו, ¿qué pasa con Birkot Torah? Ya dijo la tefilá. Él hizo la Shmona Esre y ahora se dio cuenta que no dijo Birkot Torah. ¿Puede decir luego Birkot Torah o no? Entonces, caja. Esto de alguna forma ya lo vimos en el Seif Het. Sí, sí, la dice, ¿no? ¿Qué? Entonces, hay una braja, que es la segunda braja del Shema, que es la braja de Avat Olam. ¿Najón? Primero decimos Birkat Yotzera Meorot, luego decimos Birkat Avat Olam. Y en esa braja se habla de la Torah. Betem belibeinu, leavinu, leaskil, lishmoa, lilmot. Pone en nuestros corazones entender, comprender todas las palabras de tu Torah. ¿Najón? Esa es la braja. Ya, muy bien. O sea, najón de que el texto de la braja o el sello de la braja es Baruch Ata Hashem, Abocher Beamo Israel Beabá, que ama al pueblo de Israel con amor, que elige al pueblo de Israel con amor, y no habla de la mitzvah de estudio de Torah, pero el texto de la braja incluye conceptos que tienen que ver con el estudio de la Torah. ¿Najón? Entonces, por ese motivo, ¿qué? No debería repetirla. Dice el Shulchan Aruch, Yo digo que sí. Decirla y luego decir esta. ¿qué? Entonces dice la Mishnah Brura, caja, en el capítulo Mem Zain, ¿qué? Mem Zain. ¿Qué? Uy, gracias. ¿En qué parte? Ale, ven, dime, dale. ¿Dónde? En la página Ayun Vav. Sí, pero Simán, ¿qué? El Shulchan Aruch dice así, Siman Mem Zain, Seif Zain. Escúchame. Birkat Avat Olam poteret Birkat Torah. La sacó ya. La braja de Avat Olam te exime de decir Birkat Torah. Im lamad miyad bli hefsek. Si la persona estudió inmediatamente después de la tefilá sin interrumpir. Yo dije la braja de Avat Olam, terminó la tefilá, estudié algo, a pesar de que no dije Birkot Torah, según el Shulchan Aruch, salí Yedei Jová. Pero tiene que sentarse a estudiar. Algo, aunque sea algo mínimo. ¿Qué? Mejor. A pesar de que la braja de Avat Olam no es Birkot Torah, es una braja de Kriyat Shema. Ojo, es braja de Kriyat Shema. ¿Qué? De cualquier manera, como tiene aspectos del estudio de la Torah, de Birkat Torah, como dijimos antes, Betem belibeinu, que pongas en nuestro corazón, leavinu, leskil, lishma, bekitsur, todo lo que se necesita para aprender la Torah. Entonces, por eso, es posible que quizás ya saliste Yedei Jová de Limuda Torah. Bekitsur. Entonces, por eso vemos aquí que varias de las brajot matutinas, después de la Shmona Esre, se vuelven problemáticas. La braja de Netilat Yadayim, la braja de Elokai Neshama, la braja de Birkot Torah. ¿Sí? Las otras brajot ulay son menos problemáticas. Ashonatan la Sechvivina, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Abed, todas las otras brajot, esas no es tanto problema de decirlas también después de la Shmona Esre. ¿Saber? Pero las brajot que acabo de decir, sí son problemáticas. Todo. La página dice Poteret Birkat Torah y ¿Qué?
si una persona llega más tarde, Problema. incluso en la tefilá de Amidá, que puede hacer junto con la repetición. Y ahora entendemos que si no ha hecho la brajot... ahora le voy a contestar, un minutito. ¿Qué? עכשיו, la mitzvah de tefilá con minyan, dijimos, que nos permite saltearnos varias partes de la tefilá, no incluye el Shema y sus brajot, que eso no se puede saltear. ¿Por qué? Porque la Gemara dijo de que hay que decir la brajá de Geulá antes de la Shmona Esrei. Yafé. Esa mitzvah es mitzvah en Shacharit. Shacharit. ¿Qué pasa si una persona en Arvit llegó tarde y ya dijeron el Shema y ya están diciendo las brajot Bemuná Ashkibenu, y él ahora, si va a decir el Shema con sus brajot, va a perder la tefilá con minyan, la Shmona Esrei con minyan? Entonces aquí la halajá ya es diferente, y eso es lo que usted dijo. Eso es en Arvit. ¿Por qué? Porque en Arvit hay discusión si hay que decir la brajá de Geulá junto con la Shmona Esrei, y la conclusión es de que no es necesario lismoch Geulá la tefilá en Arvit, porque todo lo que dijo la Gemara de que hay que juntar la brajá de Geulá con la Shmona Esrei es en Shacharit, Dafka, y no en Arvit. La Geulá es diurna, no. Najón, Bediu, Najón. Y por eso, si yo llego a que ahora está en Bediu empezando la Shmona Esrei en Arvit, empiezo la Shmona Esrei con ellos y luego regreso atrás y digo el Shema y sus brajot. Eso es en Arvit, no en Shacharit, en Arvit. ¿Ceder? Muy bien. Entonces, conclusión de todo este capítulo. Por favor, levántate a tiempo para no provocarte problemas, dificultades, confusiones y discusiones que no son muy agradables y que a veces cumpliste según uno y según el otro no cumpliste. Entonces, llegar a tiempo, la persona tiene que calcular su tiempo, cada uno cuánto le tarda decir las brajot, ponerse el talit, ponerse el tefilín, decir los korbanot, todo lo que tiene que hacer para Besat Hashem poder llegar a la tefilá en su tiempo. Que estas alajot podríamos decir que son como primeros auxilios en caso de necesidad de la tefilá. Que todo el mundo vaya a primera hora, con el minyan, a todos. No sé si primeros auxilios o últimos auxilios, pero para los que llegan últimos, y no primeros. Saco valor. Ahora